Hola amigos, es un gusto tenerlos por aquí de nuevo. Como ustedes podrán darse cuenta, en mi canal la mayoría de videos están enfocados hacia la ingeniería. Pero en esta ocasión tiene una semana que he comenzado a aprender algo nuevo, algo relacionado con el campo del análisis de datos. Entonces me gustaría compartir lo que he aprendido con ustedes para que ustedes puedan aprenderlo también o puedan reforzar sus conocimientos. Me encantaría que ustedes pudieran retroalimentarme, darme sugerencias sobre la calidad de los videos, sobre lo que ustedes quieren aprender, sobre lo que ustedes quieren reforzar, e incluso si tuvieran alguna duda o algún ejercicio que quieren resolver, podemos hacerlo juntos, podemos trabajar en ello. Me gustaría compartirles de dónde estoy aprendiendo yo. Yo estoy estudiando con un canal de YouTube que se llama Alex the Analyst. La verdad es una serie de videos muy buenos que te enseñan bastante bien. El detalle es que los videos están en inglés y por eso estoy haciendo estos videos, para compartirles el conocimiento, pero ahora en español. Pero si ustedes saben inglés, este canal es altamente recomendado. Así que me encantaría compartírselos. Comenzaremos ahora a aprender. En este video en particular utilizaremos tres instrucciones: la instrucción select, la instrucción from y la instrucción where. Y aprenderemos para qué nos sirven. Primero que nada, partimos desde un punto donde nosotros ya tenemos instalado MySQL. Si ustedes quieren saber cómo instalarlo, déjenlo en sus comentarios y podemos instalarlos juntos. Puedo hacer un video de eso también. Muy bien. Ahora lo primero que tenemos que hacer será importar una base de datos. Y para eso utilizamos este segundo icono que está aquí. En mi caso, yo ya tengo una base de datos que he guardado. Esta misma base de datos la subiré y les compartiré en la descripción el link para que ustedes puedan verlo, o pueden utilizar cualquier base de datos que ustedes tengan a la mano. Muy bien. Ahora tenemos aquí ya el código que crea esa base de datos. Tenemos dos opciones para correr el código. En este caso, este rayito que tiene un pequeño cursor. El detalle es que cuando nosotros usamos este rayito, solamente ejecuta, como lo dice ahí, lo que está sobre el cursor o la línea en la que estamos trabajando. En nuestro caso queremos correr todo el código, entonces, como lo ven, también lo dice ahí, ejecuta todo, no solo la selección. Entonces ejecutaremos este código y, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, nuestra base de datos se ha creado correctamente. Pero no nos aparece aquí, no nos aparece en la parte de esquemas, en esta parte de aquí abajo, no nos aparece. ¿Qué podemos hacer? Simplemente damos un refresh y miren, ahora ya tenemos nuestra base de datos. Para que los que comienzan en este campo, este símbolo es muy común verlo para representar una base de datos. Y cada base de datos, entre otras cosas, tiene tablas, tiene vistas, tiene procedimientos y tiene funciones. En nuestro caso, el día de hoy nos centraremos en el uso de tablas. Muy bien. ¿Qué queremos hacer? Bueno, ahora aprenderemos a utilizar las líneas de comandos o las instrucciones que les había mencionado. Entonces, creamos un archivo o un file para poder hacer nuestro query y comenzaremos utilizando el comando select. Miren, la ventaja es que este software nos ayuda o nos da sugerencias. Select, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para decirle a SQL qué columnas queremos que nos muestre. Comenzaremos utilizando el símbolo de asterisco, que significa que queremos seleccionar todas las columnas. ¿Pero todas las columnas de qué o de dónde? Bueno, tenemos que buscar las columnas en una tabla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos el segundo comando o la segunda instrucción, que es from, que nos ayuda a decirle a nuestro select dónde va a buscar. En este caso se utiliza con nombres de tablas. Y miren, aquí tenemos tres tablas distintas. Entonces utilizaremos la primera, Employee Demographics. Employee Demographics. Y mira, aquí nos da la sugerencia y concluimos con un 2 puntos. Si se fijan, tenemos un 2 puntos aquí. ¿Por qué no lo tenemos acá arriba? Bueno, porque en este caso solo se utiliza cuando hemos finalizado la instrucción. No se utiliza en cada línea, solamente en la línea final de la instrucción. ¿Qué estamos diciendo aquí? Selecciona o muéstrame todas las columnas de la tabla de Employee Demographics.
Vamos a correr nuestro código. Ok, tenemos un error. Vamos a ver qué está sucediendo. Ok, vamos de nuevo. Employee Demographics. Y 2 puntos. Ahí está. Creo que estaba utilizando 2 puntos en vez de punto y coma. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Y nos está mostrando, si se fijan, todas las columnas de la tabla Employee Demographics. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos buscar solamente alguna columna? Sí. ¿Qué les parece si ponemos que solo nos busque la primera columna? Y para eso podemos usar numeración. Miren, ahí nos da ese resultado. Ahora la segunda. ¿Qué les parece? Ok, no es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces vamos a regresar y ponemos de nuevo el asterisco para que nos muestre todas las columnas. Ahora, entonces, ¿cómo podemos hacerle si queremos que nos encuentre una columna en específico? Podemos utilizar el nombre. En este caso, vamos a pedir que nos muestre el primer nombre, first name. Ok, tenemos ahí, corremos nuestro código y nos muestra solamente los valores first name, o solamente los valores del primer nombre. Muy bien, regresamos de nuevo usando asterisco. Nos muestra todas. Ahora, ¿qué pasa si queremos que nos muestre 2 columnas al mismo tiempo? Por ejemplo, first name y edad. Bueno, podemos escribirlo. Simplemente escribimos first name y separamos por una coma. En este caso, ahí está listo. Corremos nuestro código. Ahora solamente nos muestra la columna del nombre y la edad. Muy bien. Hasta ahí hemos aprendido cómo usar estas 2 instrucciones, select y from. Ahora, ¿cómo usamos el siguiente comando? Where. Bueno, select nos sirve para encontrar columnas, from para decirle en qué tabla encontrarlas, pero where nos servirá para encontrar filas de valores. Pero con where ya podemos hacer un filtrado de datos. ¿Qué les parece lo siguiente? Vamos a utilizarlo para encontrar solamente, o que nos arroje solamente las filas en donde la edad es menor que 40. ¿Les parece? Menor que 40. Y acuérdense, en nuestra última línea de la instrucción cerramos con punto y coma. Ejecutamos. ¿Cuántas nos debería de arrojar? Menor que 40. Bueno, nos debería de arrojar Tom, April, Ann, Ben, Andy y Craig. Vamos a ver si nos funciona. Tom, April, Ann, Ben, Andy y Craig. Si se fijan, nos arroja solamente las filas donde el valor que especificamos está dado por esta condición. Ok, ahora vamos a regresar. ¿Qué les parece si ahora ponemos los que sean mayores de 40? Mayores de 40. Vamos a correr nuestro código y nos arroja solamente mayores de 40. Otro ejemplo, vamos a utilizar el signo igual para que nos muestre ahora solamente los que están igual, los valores que son iguales a 61. Ok, vamos a correr y solamente nos arrojó ayer. Muy bien. Entonces, esto nos sirve para eso. Pero, ¿qué pasa si queremos lo siguiente? Por ejemplo, vamos a borrar el where, regresamos a nuestra tabla original y queremos que solamente nos muestre el nombre de las personas que su edad es mayor que 40. Ok, entonces seleccionamos qué columna, first name. Solo queremos que nos muestre el nombre, pero queremos que nos filtre el nombre de las personas que su edad es mayor que 40. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver. Si se fijan, nos arroja solamente el nombre de las personas, es decir, sí realiza una búsqueda de la edad, pero como aquí nosotros solamente estamos pidiendo que nos arroje el primer nombre, solo eso es lo que hace. Amigos, con este video hemos logrado aprender, les he logrado enseñar un poco acerca de cómo usar
estas 3 instrucciones. Recordemos, select sirve para seleccionar qué columnas queremos que se nos muestren. From sirve para indicarle en qué tabla buscar. Y where sirve para hacer una filtración de las filas. En mi caso, el día de hoy es todo. En otro próximo video seguiremos aprendiendo algunas cosas más. ¿Qué aprenderemos? Bueno, aprenderemos a ordenar los datos, a agruparlos y aprenderemos también una instrucción específica que se llama having. Having o contenedor, o que contiene o que lo tiene. Hasta aquí mi video por el día de hoy. Agradezco mucho que ustedes se hayan tomado el tiempo de ver este video y como mencioné al principio, agradezco mucho su retroalimentación, sus comentarios sobre qué quieren aprender y sobre todo, tengan en cuenta que mientras yo esté trabajando con ustedes, no borraré mis errores, porque de los errores también se aprende. Entonces, nos servirá para ver el comportamiento de algunas cosas y nos servirá para aprender juntos. Hasta aquí mi video. Muchas gracias.